Terminas de almorzar, te levantas de la mesa y 40 minutos después sientes que no puedes mantener los ojos abiertos aunque hayas dormido bien la noche anterior, o te levantas de la mesa con el estómago lleno, pero con una necesidad urgente de algo dulce, como si el cuerpo no hubiera recibido la energía que acaba de recibir, o simplemente notas que después de comer tu cabeza se nubla, tu concentración desaparece y sientes un cansancio que no tiene proporción con lo que hiciste. La mayoría de las personas lo llama digestión pesada. Lo atribuyen a lo que comieron, a la edad, al calor, y siguen con su día sin darle importancia. Lo que casi nadie sabe es que esas sensaciones exactas, el sueño que se impone después de comer, el antojo de dulce inmediato e irracional, la niebla mental que nubla la tarde, son las señales más tempranas y más claras de que el páncreas está lanzando una alerta metabólica que puede tener consecuencias muy serias si no se escucha a tiempo y se actúa. No son señales de que comiste mal, ni de que eres demasiado sedentario, ni de que simplemente eres una persona que necesita siesta. Son señales de que tu metabolismo de la glucosa está fallando de una manera completamente silenciosa, años antes de que ningún análisis estándar de glucosa en ayunas lo detecte, y años antes de que el médico te diga que tienes diabetes. Soy el doctor Alejandro Vega, y hoy te voy a explicar exactamente qué le ocurre a tu azúcar en sangre después de cada comida, por qué cuando esa respuesta falla el páncreas trabaja el doble o el triple sin que lo sepas ni lo sientas de manera obvia, cómo detectarlo con los análisis correctos y qué 4 cambios concretos puedes implementar ahora mismo para revertir ese proceso antes de que cruce la línea que ya no tiene regreso fácil. Quédate hasta el final porque voy a darte los 5 síntomas exactos que indican que tu respuesta postprandial está fallando en este momento y los 3 análisis que debes pedirle al médico en tu próxima consulta y que son completamente diferentes al análisis de glucosa en ayunas que seguramente ya te hicieron sin que eso haya detectado nada. Quiero presentarte a don Roberto, 63 años, comerciante retirado en Puebla, hombre activo, caminante habitual, sin sobrepeso importante, sin antecedentes de diabetes en su análisis de rutina. Don Roberto tenía una costumbre establecida desde hacía por lo menos 5 años. Después del almuerzo se recostaba entre 45 minutos y 1 hora, porque sin ese descanso obligado, el resto de la tarde simplemente no funcionaba. No podía concentrarse, no podía leer, no podía atender conversaciones. Don Roberto había normalizado completamente ese patrón, incluso lo justificaba con orgullo entre amigos. Así somos los mexicanos. La siesta después del almuerzo es parte de la cultura, parte de quien somos. Su esposa llevaba 2 años insistiéndole en que ese sueño tan profundo y tan consistente después de cada comida no era normal, que sus amigos de la misma edad no tenían eso, que había algo diferente en cómo él reaccionaba a la comida. Don Roberto la descartaba cada vez. Cuando finalmente se hizo un análisis completo que incluyó insulina en ayunas y glucosa postprandial, los resultados mostraron algo que su análisis de glucosa en ayunas de rutina nunca había detectado. Su insulina basal era el triple de lo normal y su glucosa 2 horas después de comer llegaba a 182 miligramos por decilitro. Resistencia a la insulina avanzada, prediabetes clínica. El sueño de don Roberto después de comer no era la siesta mexicana ni la cultura del descanso. Era el páncreas agotándose en silencio, meal por meal, comida por comida, durante años que nunca tendrían que haber sido así. Para entender por qué el cuerpo reacciona de esa manera después de cada comida, primero necesitas entender cómo funciona el sistema de regulación de glucosa cuando funciona bien, y qué ocurre exactamente cuando empieza a fallar de manera silenciosa, sin síntomas obvios y sin que ningún análisis estándar lo detecte todavía. Cuando comes, los carbohidratos de tu comida se descomponen en glucosa durante la digestión intestinal y esa glucosa entra al torrente sanguíneo en los minutos y horas siguientes a la comida. El páncreas, que monitorea los niveles de glucosa en sangre de manera continua, detecta esa subida y libera insulina proporcional a la cantidad de glucosa que llega.
La insulina actúa como la llave que abre las puertas de las células musculares, del hígado y del tejido adiposo, para que la glucosa entre, sea usada como energía o sea almacenada como glucógeno para uso posterior. En un sistema que funciona bien, ese proceso ocurre con precisión y eficiencia. La glucosa sube moderadamente después de comer, la insulina la lleva a las células, la glucosa vuelve a sus valores normales en 2 horas, y la persona se siente con energía y alerta después de comer, no adormilada. Pero cuando las células empiezan a responder peor a la insulina, lo que se denomina resistencia a la insulina, ese sistema empieza a fallar de una manera muy característica y muy silenciosa. La glucosa sube después de comer y no entra a las células con la misma eficiencia porque las células han desarrollado una resistencia a la llave. El páncreas detecta que la glucosa sigue alta, que la llave no está funcionando bien, y produce más insulina, mucha más insulina de la que normalmente necesitaría, para intentar compensar esa resistencia celular. El resultado es una montaña rusa metabólica que ocurre de manera silenciosa después de cada comida. La glucosa sube más alto de lo normal y tarda más tiempo en bajar porque las células no la están absorbiendo con eficiencia, seguida de una caída brusca producida por el exceso de insulina que el páncreas tuvo que producir para compensar. Y esa caída brusca de glucosa post-pico es exactamente lo que produce el sueño intenso que se impone, el antojo urgente e irracional de dulce, y la niebla mental de la tarde que tantas personas sienten después de comer sin entender por qué y sin imaginar que tiene una causa metabólica específica y corregible. Y aquí está el punto más crítico de todo lo que voy a explicar hoy. En esta etapa temprana, la glucosa en ayunas todavía puede ser completamente normal. El análisis de rutina que te pide el médico, esa glucosa que se mide después de 8 horas sin comer, no detecta este problema porque el problema no existe en ayunas. Existe después de comer cuando el sistema de regulación se activa y falla. La persona va al laboratorio, espera 8 horas sin comer, sale con un resultado de glucosa completamente normal y sigue sin saber nada de lo que está pasando en su metabolismo durante las 3 horas después de cada comida. Ahora quiero hablarte de los 5 síntomas que, combinados, forman el cuadro clínico de la resistencia a la insulina antes de que se convierta en diabetes. Ninguno de ellos es dramático por sí solo. Todos juntos cuentan una historia muy clara. Si lo que acabas de escuchar describe exactamente lo que sientes después de cada comida, necesitas los análisis correctos. Descarga mi guía de salud metabólica en el comentario fijado de este video. Incluye los valores exactos que indican resistencia a la insulina, la lista de análisis que debes pedir y el plan de 3 pasos para revertir el proceso. Completamente gratis. Síntoma número 1. Sueño o cansancio intenso después de comer, especialmente después de comidas ricas en carbohidratos como pan, tortilla, arroz, pasta o postres, no la somnolencia ligera que cualquier persona puede sentir después de una comida abundante en un día caluroso. Me refiero a un sueño que se impone sin importar cuánto dormiste la noche anterior, que obliga a recostarse o que hace casi imposible mantener la concentración durante la hora siguiente a la comida. Hasta el 45% de las personas con prediabetes experimenta esta fatiga postprandial como uno de sus primeros síntomas detectables. Síntoma número 2. Antojos intensos e irracionales de dulce o carbohidratos 2 a 3 horas después de haber comido una comida completa. Cuando el páncreas produce un exceso de insulina que baja la glucosa por debajo del nivel óptimo de manera brusca, el cerebro percibe ese bajón como una emergencia de combustible y genera un antojo urgente e imperioso de azúcar. La persona come, se siente bien unos minutos mientras la glucosa sube, y 2 horas después vuelve a tener ese antojo de dulce o esa sensación de hambre que no tiene sentido después de haber comido bien. Ese patrón que se repite día tras día es el círculo vicioso de la resistencia a la insulina. Síntoma número 3. Niebla mental o dificultad para concentrarse específicamente después de comer. El 40% de las personas con prediabetes describe una confusión ligera,
una sensación de lentitud mental o dificultad para retener información durante 1 a 2 horas después de las comidas principales. El cerebro, que depende de la glucosa como su principal combustible, resiente la inestabilidad de los niveles postprandiales y la experimenta como una incapacidad para pensar con claridad, para seguir el hilo de una conversación o para concentrarse en una tarea que antes era fácil. Síntoma número 4. Acumulación progresiva de grasa abdominal aunque el peso total en la báscula no haya cambiado mucho o haya cambiado muy poco. Los niveles crónicamente elevados de insulina en sangre bloquean la quema de grasa corporal y activan de manera activa el almacenamiento de grasa, especialmente de la grasa visceral que se acumula alrededor del abdomen y de los órganos internos. Esa grasa visceral es diferente a la grasa subcutánea que se ve desde fuera. Es la que produce inflamación crónica y aumenta el riesgo cardiovascular. Una cintura mayor, de 100 centímetros en hombres o de 88 centímetros en mujeres, es un marcador de riesgo metabólico significativo, independientemente de lo que marque la báscula. Síntoma número 5. Manchas oscuras y de textura aterciopelada en el cuello, las axilas o los codos, lo que médicamente se llama acanthosis nigricans. Esas manchas, que muchas personas atribuyen a falta de higiene, a la exposición al sol o simplemente a la edad, son en realidad una señal visible en la piel de que los niveles de insulina en sangre llevan tiempo siendo crónicamente elevados. La insulina en exceso estimula de manera directa la proliferación y el engrosamiento de las células de la piel en esas zonas de pliegue y fricción, produciendo exactamente esa pigmentación oscura y esa textura que se siente diferente al tocarla. Cuando un adulto mayor de 60 tiene esas manchas sin otra causa obvia, la hiperinsulinemia por resistencia a la insulina está en los primeros lugares de la lista de causas a investigar. Advertencia médica importante. Estos 5 síntomas no son diagnósticos por sí solos y ninguna combinación de ellos reemplaza la evaluación médica formal. Muchas otras condiciones pueden producir síntomas similares, incluyendo hipotiroidismo, anemia, trastornos del sueño y otras condiciones metabólicas. El diagnóstico de resistencia a la insulina y prediabetes requiere los análisis específicos que voy a describir ahora y su interpretación por un médico. Si reconoces 3 o más de estos síntomas de manera habitual, el siguiente paso concreto es hablar con tu médico y pedirle los análisis correctos, no autodiagnosticarte. ¿Y qué análisis debes pedir exactamente? Porque aquí está el punto concreto que más personas pasan por alto en la consulta médica. El análisis de glucosa en ayunas, que se incluye en todo análisis de rutina, no es suficiente para detectar la resistencia a la insulina en sus etapas tempranas. Es necesario, pero no suficiente. Le dice al médico si tienes diabetes establecida, pero no le dice si tu páncreas está trabajando el triple para mantenerte en ese rango normal. Los análisis que te cambian el panorama completo son 3. Primero, glucosa postprandial 2 horas después de comer. No en ayunas, después de una comida normal, un valor por encima de 140 miligramos por decilitro. 2 horas después de comer ya indica que la regulación postprandial está comprometida. Un valor entre 140 y 199 indica prediabetes, un valor de 200 o más confirma diabetes. Segundo análisis, insulina basal en ayunas. Este análisis mide cuánta insulina está produciendo el páncreas en reposo. Si la insulina basal es alta, aunque la glucosa en ayunas todavía parezca normal, el páncreas ya está compensando con exceso de producción para mantener la glucosa bajo control. Es una señal de alarma temprana que la glucosa en ayunas sola no da. Tercer análisis, hemoglobina glicosilada, también llamada HbA1c. Este análisis refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos 2 a 3 meses. Es más difícil de manipular que una glucosa en ayunas de un solo día y da una imagen más honesta del estado metabólico real. Un valor de HbA1c entre 5.7 y 6.4% ya indica prediabetes aunque la glucosa en ayunas esté normal. Los 3 análisis juntos dan una imagen completa que ninguno de los 3 da por separado, y esa imagen completa es la que permite actuar
mientras el proceso es todavía completamente reversible. Porque esa es la buena noticia central de este video, y quiero que se quede muy clara. La resistencia a la insulina y la prediabetes son completamente reversibles cuando se detectan a tiempo. No son el destino inevitable del adulto mayor con historial familiar de diabetes. No son la antesala obligatoria de la diabetes tipo 2. Son una ventana de oportunidad que el páncreas está abriendo con sus señales, una ventana que sigue abierta mientras el páncreas todavía tiene reserva funcional para producir la insulina que necesita. El programa de prevención de la diabetes, uno de los estudios de intervención metabólica más importantes realizados en población adulta, lo demostró con datos contundentes. Los cambios en el estilo de vida, específicamente ejercicio moderado y ajustes dietéticos concretos, redujeron el riesgo de progresar de prediabetes a diabetes tipo 2 en un 58%. Ese resultado fue más eficaz que la metformina, el medicamento más recetado para la prediabetes, que solo redujo ese riesgo en un 31% en el mismo estudio. El cuerpo responde cuando se le da lo que necesita. El problema es que la mayoría de las personas no sabe que necesita dárselo porque nadie les hizo los análisis correctos. ¿Y qué necesita exactamente el cuerpo para recuperar esa sensibilidad a la insulina? Hay 4 cambios concretos con evidencia sólida y replicada en estudios poblacionales que mejoran la sensibilidad a la insulina en adultos mayores de 60 años sin necesidad de medicamentos. Cambio número 1. Caminar entre 15 y 20 minutos después de las comidas principales, no antes ni durante, específicamente después. El músculo en actividad tiene la capacidad de absorber glucosa directamente desde el torrente sanguíneo sin necesitar insulina para hacerlo, a través de un mecanismo llamado captación de glucosa independiente de insulina mediada por el transportador GLUT4. Ese mecanismo es el más eficaz, el más inmediato y el más accesible para reducir la glucosa postprandial sin medicamentos. Un estudio publicado en la revista Diabetes Care mostró que caminar 15 minutos después de cada comida reduce la glucosa postprandial de manera equivalente a una caminata de 45 minutos antes de comer. El momento importa tanto como la actividad. Cambio número 2. Cambiar el orden en que comes dentro de cada comida. Comer primero las verduras y ensaladas, luego la proteína como carne, pollo, huevo o leguminosas, y dejar los carbohidratos para el final de la comida. Este cambio aparentemente simple de secuencia reduce el pico de glucosa postprandial en un 28% a los 30 minutos y en un 37% a los 60 minutos después de comer, según estudios clínicos publicados en revistas de endocrinología con grupos de adultos mayores. El mecanismo es concreto. La fibra de las verduras y la proteína ingeridas primero forman una barrera física y enzimática en el intestino delgado que ralentiza significativamente la digestión y la absorción del azúcar de los carbohidratos que llegan después. Comes lo mismo, pero en diferente orden, y tu glucosa postprandial responde de manera notablemente diferente. Cambio número 3. Reducir los carbohidratos refinados y los azúcares añadidos, especialmente en el desayuno y el almuerzo. No eliminarlos completamente, porque el extremismo dietético en adultos mayores tiene sus propios riesgos, sino sustituirlos por sus versiones de menor índice glucémico, tortilla de maíz en lugar de pan blanco, frijoles en lugar de arroz blanco, fruta entera en lugar de jugo, avena en lugar de cereal de caja. Cambio número 4. Proteger el sueño como un medicamento metabólico. La privación de sueño de una sola noche reduce la sensibilidad a la insulina en un 25% al día siguiente, una sola noche. Eso significa que dormir mal hace que tu cuerpo procese el azúcar de la comida de manera similar a como lo haría si llevaras semanas comiendo en exceso. El sueño no es solo descanso, es el periodo de restauración de la sensibilidad de los receptores de insulina, de recuperación del páncreas y de regulación de las hormonas del apetito que controlan los antojos del día siguiente. ¿Y qué pasó con don Roberto? Cuando le expliqué lo que estaba ocurriendo en su metabolismo después de cada comida
y por qué ese sueño que él había normalizado durante años era en realidad el páncreas trabajando al triple para mantener su glucosa bajo control, don Roberto entendió que tenía algo concreto que hacer, y lo hizo con la misma determinación con la que había manejado su negocio durante décadas. Empezó a caminar 15 minutos después del almuerzo y la cena, todos los días. Dejó el pan blanco del desayuno y lo reemplazó por 2 huevos con frijoles negros, y acordó con su médico hacerse un control de glucosa postprandial e insulina basal cada 3 meses para medir la evolución. En 6 meses de seguimiento, sus resultados habían cambiado de manera radical. Su glucosa postprandial bajó de 182 a 116 miligramos por decilitro. Su insulina basal se normalizó. El sueño postprandial, que había normalizado como parte de su identidad durante años, prácticamente desapareció, y don Roberto notó que las tardes que antes perdía durmiendo, ahora las aprovechaba de manera productiva. Y su médico le dijo algo que don Roberto me repitió con evidente satisfacción: ya no eres prediabético, eres metabólicamente normal. Ese resultado no lo logró ningún medicamento. Lo lograron 3 cambios de hábito que no costaron nada y que, sin el diagnóstico correcto, nunca hubieran ocurrido porque el problema nunca hubiera sido identificado. Si este video te abrió los ojos sobre lo que puede estar pasando en tu metabolismo después de cada comida, compártelo hoy mismo con alguien que sabes que se duerme después de comer de manera habitual, que tiene antojos constantes de dulce en la tarde, o al que le dijeron que su glucosa en ayunas estaba normal, pero que nunca le midieron lo que ocurre con esa glucosa 2 horas después de comer. Tu papá, que lleva años sin poder saltarse la siesta. Tu esposo, que tiene esa barriga que creció sin que la báscula subiera mucho. Tu hermano, que siempre tiene hambre aunque acabe de comer. El páncreas avisa antes de rendirse. Avisa con el sueño que se impone después de cada comida, con el antojo de dulce a las 3 de la tarde que no tiene explicación racional, con la barriga que crece silenciosamente aunque la báscula no cambie mucho, con la energía que cae en picada después de almorzar. Son señales que el cuerpo lleva enviando meses o años antes de que ningún análisis de rutina las detecte. La pregunta no es si el páncreas está avisando. La pregunta es si alguien le está prestando atención. Soy el doctor Alejandro Vega. Que tu azúcar funcione mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Nos vemos en el próximo video. Y cuéntame en los comentarios, ¿sientes sueño intenso después de comer con frecuencia? ¿Alguna vez te midieron la glucosa 2 horas después de comer, no solo en ayunas, y qué resultado tuviste? Me encantaría leerte y responderte.